Érase una vez un principito que vivía en un planeta insólito. En esta maravillosa esfera estelar la vida abundaba y el principito viajaba sin descanso descubriendo cada rincón prodigioso, cada criatura fantástica y cada fabulosa aventura. Tanto viajaba este pequeño hombrecito que siempre llevaba una ligera mochila al hombro en la que guardaba unas pocas cosas, solo las necesarias. Pero sucedió que en su última aventura con un zorro y 2 gatos había perdido el equipaje. El principito buscaba por el bosque de los baobabs, por la gruta del árbol caído, pero no había manera de encontrar la bolsa de viaje. Se sentó encima de una roca y se puso a pensar. Y después de un largo rato, llegó a una conclusión. Tenía hambre. Miró a su alrededor y lo único que tenía a mano era una palmera solitaria, que se había confundido de planeta, pero que había decidido quedarse en el jardín de los baobabs porque se sentía protegida por ellos. Y ya os podéis imaginar lo que hizo el niño. Tenía hambre y se comió un plátano. Pero al primer bocado puso un gesto de desagrado. Tenía hambre, sí, pero estaba enfadado porque no quería comer ese plátano. La palmera estaba tan sola y tan rodeada de árboles de otras especies que no sabía bien cómo preparar su fruto para que fuese delicioso y dulce. Y sus plátanos sabían a bayas amargas con un toque a resina. Pensando en la soledad, se le ocurrió una idea. Plantó un árbol que sacase plátanos con sabor a plátano, pero tardó mucho tiempo. Cada día el principito iba a ver cómo crecían los brotes que había plantado. La palmera estaba exultante ante la expectativa de tener compañeros de especie. El problema es que en esos días apenas llovía, y cuando el principito quiso darse cuenta, los retoños estaban tan sedientos que empezaron a arrugarse. Fue corriendo hasta un pozo cercano y trajo un cubo de agua. Pero era demasiado tarde, el árbol se marchitó y el príncipe se puso triste. La palmera lloraba al verse solita de nuevo, y cada vez que gemía, se desprendía un plátano de su copa. El principito los recogió todos, prometiendo que intentaría encontrar la manera de plantar nuevas semillas. Y por supuesto, no se comió ninguno. Como ese plátano sabía mal, quiso comerse una hamburguesa. Se le hacía la boca agua pensando en ella. Pero no tenía ni carne, ni pan, ni lechuga. Tendría que conformarse con aquellos plátanos tan poco apetecibles. Se despidió del árbol, pero cuando se dio la vuelta, Se tropezó con el plátano que no había visto y se dio cuenta que necesitaba unas gafas. ¡ay, qué dolor! ¡Menuda caída! Volvió cabizbajo por el camino del bosque. Iba con cuidado de no volver a tropezarse porque estaba anocheciendo y cada vez veía peor. No podía olvidar que había perdido su mochila y casi todas sus pertenencias. ¿Dónde podrían estar? Un momento. Alguien se acerca por detrás a toda prisa. ¡Principito! ¡Principito! ¡Espera! El niño se giró y vio a un señor con bigote y uniforme agitando un paquete. Era el cartero planetario que debía hacer una entrega a su nombre. ¡Uf! ¡Por fin te encuentro! Aquí tienes. Recibió una carta con dinero. Era del hombre de negocios. En el sobre había unas cuantas monedas y una pequeña nota. La leyó y enseguida entendió para qué le enviaba ese dinero. Para comprarse las gafas. Pero si lo administraba bien, podría enviar una parte a la Tierra para ayudar a su amigo el aviador. Iba a arreglar el avión. Y con lo que le sobró, Se compró un sombrero porque el que tenía también lo había perdido. dentro de la cartera.
Definitivamente tenía que encontrarla. Se adentró en el bosque buscando pistas. Y entonces vio unas huellas. En el bosque. Eran huellas de un animal enorme. Las siguió. Y vio que esas huellas llegaban a un lápiz. Era uno de los que llevaba en la mochila. El resto no debía estar muy lejos. Con aquel lápiz dibujó un corazón, unos labios. Qué bien le hubiera venido a nuestro protagonista un amigo. Pero siempre había vivido solo en su planeta. Sintió añoranza, pero siguió caminando. Paró a comprar un helado y un batido, pero le atacó un oso. El oso agarró una pierna del Principito y le dejó colgando boca abajo con el pelo alborotado. Y entonces el Principito cogió una escalera y le dio una torta. Pegó al oso tan fuerte que voló hasta el sol. Se sintió culpable por haberle enviado tan lejos y decidió ir a buscarlo. Pero entonces el oso se volvió y atacó a un pajarito y a un gato. Pero bueno, ¿qué le pasaba a ese oso? ¡Tengo hambre! ¡Ah! Eso tenía fácil solución. Y empezó a andar. Y mientras andaba se encontró un zumo. Y ese zumo se lo estaba bebiendo un zorro que se llamaba Matthew Bellamy. El Principito le preguntó dónde había conseguido ese zumo. El zorro les guió hasta un puesto cercano, pero estaba cerrado. Pero siguieron caminando y se encontraron en un centro comercial que se llamaba Sunbird y se tomaron un batido de chocolate, pero cayó una lluvia de meteoritos y crecieron una especie de plantas raritas llamadas solárboles. Entonces de repente creció una flor y él se puso muy contento porque le encantaban las flores. Pero sucedía una cosa. Que ese gatito comía flores. Y de un bocado se comió las que habían florecido. El oso seguía teniendo hambre y al Principito se le ocurrió sacar a alguno de esos plátanos de la palmera solitaria. El oso se comió un plátano Con sabor a hamburguesa. un batido de Coca-Cola. Poco después, todos tenían la barriga llena. Estaban descansando, pero hacía demasiado calor. Y en el sol se quemaron y se echaron un refresco para no quemarse. El Principito volvió a su planeta contento de haber hecho 2 nuevos amigos. Y de vez en cuando, para que no se olvidaran de él, les mandaba una carta. Que dentro estaba un plátano y una flor. Y colorín colorado, este cuento todavía no se ha acabado. ¿Queréis ponerle vosotros un final? Yo sí. Vamos allá. La imaginación de estos niños hará que este cuento sea único y sorprendente. Como se había perdido, cogió un lápiz y escribió una carta de ayuda. Dibujó un lápiz. Dibujó un gorro. Se montó en bici para refugiarse en algún sitio. Que la carita se puso un sombrero. Fue a la cafetería para tomarse un café. Tenía adornos. ¡De Navidad! ¿Gafas de sol? El gatito fue en autobús. Pero tampoco encontró a nadie y fue a comprar flores porque le gustaban mucho. Y el oso le dejó en paz. Le llegó una carta que dijo Que Papá Noel vino, estaba muy aburrido leyendo las cartas de todos los niños. porque le parecían que se portaba mal. Y aterrizó el globo en la playa. Y la lanzó por la ventana del autobús. Y se encontró con una bañera. Y se estaba haciendo de noche. Y se ha hecho de noche y no ve las huellas y se han perdido. Protegían del sol y se encontró un gatito en el mar. Cuando se despertó de su sueño grande que había tenido, fue al jardín y se encontró a su querido perro y le dijo: qué contento estoy que todo ya haya pasado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues Harry Potter llegó en la escoba, hizo un hechizo y el cuento se acabó. Colorín colorado, con magia esto se ha acabado. El verdadero final de esta historia explica cómo no había ningún oso,
Siempre era el Principito disfrazado de oso. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero es que al Principito le entró un montón de hambre. Estaba tan enfadado del hambre que tenía que era capaz de comerse las flores de su planeta. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El Principito se metió por una chimenea y se oyó un cohete. Una estrella fugaz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es un pollito que se ha hecho amigo del gato. No es un gato, es un lince. ¡Ah! Un lince que necesita gafas. Madre mía, la que se está liando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.